Hola, hola, hola. Buenas tardes, Alberto. ¿Me copias? Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me copias, Alberto? Te copio, te copio. Genial, genial. No, porque vos sabés que últimamente no sé por qué motivo con este Google Meet estoy teniendo problemas con mi micrófono. Pero cosa que no me ocurre con el Zoom. Pero yo particularmente simpatizo más, ¿verdad? Con el Google Meet. Sí, sí, sí. Y la verdad que yo uso el Teams también y también suelo joder, En serio. lastimosamente. Ese es de Microsoft, ¿verdad? Sí, ¿Y así mismo. es free también o se tiene que pagar? Se paga lastimosamente. Ah, se paga. No, y ahora eso Así es mismo. lo que ocurre con el Google Meet. Que si quieres grabar tenés que pagar. Sí, Por eso que yo uso otra aplicación para grabar, ¿verdad? y me parece bien, me parece bien. Lastimosamente nomás yo calculo que deberían apostar por mantener el proceso de enseñanza híbrido como muchas universidades, ¿verdad? Porque esto es algo que llegó para quedarse y si queremos volver otra vez y dar un paso hacia atrás, yo creo que no está bien, ¿verdad? Porque particularmente, y calculo que quizá en algún momento algún compañero va a querer hacer sus clases desde, no sé, Montevideo, Argentina, donde sea, ¿verdad? Y no por eso va a tener que cortar sus estudios, ¿verdad? Entonces, yo calculo que debería continuar la virtualidad independientemente de que ya haya acabado la pandemia. Sí, esto ya vino para quedarse. Así de sencillo es. La virtualidad ya vino para quedarse. Y bueno, vamos a comenzar la sesión con con el visto bueno a todos ustedes. Entonces voy a presentar pantalla. Profesor, una consulta, ¿será que podríamos antes de comenzar la clase hablar un poco de la tarea que se entregó ayer?
Vamos a ver después eso, sí, porque ya estamos 16:39. Ok, ¿Qué, qué, adelante. qué tuviste algún inconveniente? No, 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 no tuve ningún inconveniente. Quería saber nomás que no estaba especificado nomás en qué momento usar funciones recursivas y en qué momento no usar, ¿verdad? Entonces eso es lo que me hizo un poco de ruido. Ajá, ya. No, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a mirar, no te preocupes. Bueno, ahí, Correcto. ahí está, ok, genial. Bueno, hoy vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Lo que sería, un momentito, chicos, un momento. Voy a pasar a estudiante para ver, así como ustedes. Me es más sencillo. Acá estamos, chicos. Miren un poco. En la última unidad, ¿verdad? De nuestro semestre. Y esto se subdivide, ¿verdad? En tres ítems. Primero, ¿verdad? Archivos secuenciales, que es lo que vamos a ver hoy. Luego viene cortes de control, ¿verdad? Que está coaligado, ¿verdad? ¿Con quién? Y está coaligado con los archivos secuenciales, ¿verdad? Pero tenemos que ir en un orden. Primero vamos a ver archivos secuenciales así como se crea un archivo, cómo se carga un archivo secuencial, cómo se lee un archivo secuencial, etcétera. Y en cortes de control, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es procesar, por ejemplo, un archivo de ventas, ¿verdad? En donde el archivo va a estar clasificado por número de vendedor, ¿verdad? Y entonces cada vez que se cambia el número de vendedor, ahí se produce un corte de control. Por ejemplo, tenemos todas las ventas del vendedor 1 y luego cuando leemos el registro que contiene la venta del vendedor 2, ahí se produce un corte en el control. ¿Y qué debemos de hacer? Totalizar las ventas del vendedor 1 y cerear ese acumulador. ¿Para qué? Para empezar a totalizar las ventas del vendedor 2 y así sucesivamente. Y después viene, ¿verdad? La guinda que le faltaba a la torta, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? Así estoy resaltando, ¿verdad? Con esta figura. Creación, ¿verdad? Y manipulación de archivos relativos o directos. ¿Por qué estoy diciendo que es la guinda que le faltaba a la torta? Porque en lo inherente a procesamiento de archivos, hasta ahora no se ha podido crear ninguna organización de archivos que supere en velocidad de proceso a los archivos relativos, ¿verdad? Existe algo que se llama archivos de organización secuencial indexada, ¿verdad? Que es diferente a un archivo relativo, pero que no tiene, ¿verdad? Digamos, la velocidad de proceso y de acceso a la información que tenemos con un archivo relativo. Entonces, ¿verdad? Ahora, como les dije, vamos a comenzar con cuál. Vamos a comenzar con esto, esta partecita, ¿verdad? El código de lo que vamos a ver hoy está acá, ¿verdad? Pero primeramente vamos a hablar un poquito del concepto, ¿verdad? De archivo secuencial. Entonces, ¿verdad? Tenemos un ratito el contenido, ¿verdad? Introducción, conceptos, manejo de archivos, archivos secuenciales, características. Los objetivos. Primero que todo, ¿verdad? Crear archivos secuenciales, familiarizarnos con el concepto de registro, acceder a los registros y obviamente aplicar algoritmos para recorrer archivos secuenciales. En un archivo secuencial no hay otra manera de recorrerlo que no sea registro por registro. Dicho de otro modo, si nuestro archivo tiene 1000 registros y por ejemplo queremos localizar un registro que está en la posición 950, pues no nos queda otra alternativa que ir leyendo uno a uno ese archivo hasta llegar al registro que está en la posición 950. ¿Verdad? Así funciona un archivo secuencial. Y la informática, ¿verdad? La informática empresarial, ¿verdad? Los sistemas de información comenzaron, ¿verdad? A, digamos,
implementarse utilizando archivos secuenciales porque no había otra alternativa en ese momento. No había todavía otro tipo de archivos, ¿verdad? Para que el personal informático pudiera procesar la información. ¿Qué es un archivo? Bueno, acá tenemos una definición, ¿verdad?, concisa y precisa. Colección de datos que tiene un nombre y que se guardan en dispositivos de almacenamiento secundario, los cuales pueden ser magnéticos. En este caso nos estaríamos refiriendo, por ejemplo, al disco duro, al SSD o a la cinta magnética, ¿verdad? Y también podemos guardar en disquete, cosa que ya no existe, ¿verdad? Hoy en día están los memories, ¿verdad? Están los pendrive, etcétera, etcétera, etcétera. Pero normalmente los archivos se guardan en el disco duro o en un dispositivo SSD que está empezando, ¿verdad?, a utilizarse más, ¿verdad?, que los discos duros convencionales. ¿Qué es un dato? Bueno, se refiere, ¿verdad?, a los testimonios individuales relacionados con hechos, ya sean características de ciertos objetos de estudio o condiciones particulares de situaciones dadas. Los elementos individuales de los archivos se llaman datos o campos. Por ejemplo, un cheque de un banco tiene los siguientes campos, ¿verdad? Primero, cuenta habiente, el número de cheque, la fecha, la persona a la que se le paga, el monto numérico, el monto con letra, una nota, identificación del banco, número de cuenta y firma. Cada campo es definido por un tipo de dato. ¿Qué significa tipo de dato? Que puede ser numérico, alfanumérico o de cadena. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de tipo de dato. Y después lo más importante, ¿verdad? El concepto más importante de archivo es lo que conocemos como registro. ¿Y qué es? Es un conjunto completo de datos relacionados pertenecientes a una entrada. También podemos aceptar como definición válida conjunto de campos, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿verdad?, un ejemplo de lo que es un archivo. Esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto en su conjunto, ¿verdad? Esto en su conjunto es un archivo, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, ¿qué tenemos? Como está claramente establecido acá, los registros, ¿verdad? ¿Y qué es un registro? Y este es un registro, ¿verdad? El registro cuyo número de producto es 0, su descripción es camisa de vestir, la cantidad en stock es 100, su precio 65.80 y garantía está codificado como NOS. Este sería el primer registro. Este que tenemos acá, el segundo registro. Este el tercer registro y este el cuarto registro, ¿verdad? ¿Y qué son estos que tenemos acá? Número de producto, descripción, cantidad, precio, garantía. ¿Qué son eso? Y esos son los campos, ¿verdad? Entonces este registro tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. ¿Cuáles son? Número de producto, que es numérico, descripción, que es de cadena, cantidad, que es numérico, precio, que es un campo real porque tiene decimales, ¿verdad? Es un float. Y luego tenemos la garantía, que es un campo char, que va a estar codificado en NOS, ¿verdad? Garantía N, garantía S, no o sí, obviamente, ¿verdad? Esto entonces es un ejemplo, ¿verdad? Archivos secuenciales, como su nombre lo indica, en este tipo de archivos los registros se graban en secuencia o consecutivamente y deben accesarse de ese mismo modo, es decir, conforme se van insertando nuevos registros, estos se almacenan al final del último registro almacenado. Por lo tanto, cuando se desea consultar un registro almacenado, es necesario recorrer completamente el archivo, leyendo cada registro y comparándolo con el que se busca. Es lo que habíamos mencionado.
En este tipo de archivo se utiliza una marca invisible que el sistema operativo coloca al final de los mismos y es un indicador EOF, End of File. Eso es invisible, ¿verdad? Y se activa al final de cada archivo. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para poder detectar el fin de los procesos. Nosotros, si vamos a leer un archivo secuencialmente, registro a registro, entonces, ¿cómo estaríamos detectando cuál es el final del archivo? A través de ese indicador EOF. ¿Qué tenemos después? Y lo que veríamos, ¿verdad? Que les dije que era la guinda que le faltaba a la torta. Tenemos los archivos directos, ¿verdad? ¿Y qué tenemos acá? A diferencia de los archivos secuenciales, en los archivos directos no es necesario recorrerlo completamente para acceder a un registro en particular. Si no se puede colocar el apuntador interno del archivo directamente en el registro deseado, permitiendo con esto mayor rapidez de acceso. Cabe destacar que para reposicionar este apuntador se utiliza el comando seek, indicándole la dirección del registro que se desea. Bueno, pero hay que hacer notar acá lo siguiente. Siempre hay una relación directa de la posición que ocupa en el registro, en el archivo, con el valor numérico de su clave. ¿Qué es una clave o llave primaria? Es una información única que no puede repetirse o duplicarse en el archivo. Por ejemplo, el campo cédula de identidad, ¿verdad? Es único. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio número de cédula de identidad. Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? Si digamos que mi cédula de identidad es el número 600.000, voy a dar un número redondo. Eso significa que mi cédula de identidad está en la posición 600.000 del archivo. Después tengo que buscar, por ejemplo, la cédula de identidad de ustedes que son más jóvenes, que estarían, digamos, dentro del rango de 4 a 5 millones, por decir. Entonces, digamos que uno de ustedes tiene 5 millones, su número de cédula. ¿Eso qué significa? Que el registro en donde está la cédula de ustedes está en la posición 5 millones. Por ese motivo es que es tan rápido el acceso a la información. Y es por ese motivo, ¿verdad?, que se llama archivos de acceso directo o relativo. Declaración de alias del archivo. Para realizar programas de manejo de archivos en lenguaje C se requiere el encabezado stdio.h. Además, es necesario declarar una variable de tipo file que opere como el apuntador a la estructura del archivo, o sea, su alias. Y eso significa que debemos definir un puntero, ¿verdad? Y puntero ya habíamos desarrollado en las sesiones anteriores. Después tenemos ahora la función fopen para abrir los archivos. Y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, los códigos que podemos, digamos, utilizar con fopen. Tenemos R, W, A, R+, W+, A+, ¿verdad? RB, W, V, AB, RB+, etcétera, etcétera. Y cada uno de esos códigos significa algo. Por ejemplo, si usamos, ¿verdad?, una R al abrir nuestro archivo, ese archivo solamente se puede leer. Obviamente, el archivo debe tener datos, debe tener información, ¿verdad? Como, o si no, ¿qué vamos a leer si no hemos cargado nada? Eso significa que antes de leer un archivo, ¿qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cargarlo. Entonces ahí es donde vamos a usar en el programa el archivo W, ¿verdad?, que es una apertura en modo escritura. Si el archivo existe, se reescribirá, pierde el contenido anterior. Si no existe, lo crea. Después tenemos, ¿verdad?, muy coligado a W, tenemos A, que significa modo adición. Yo puedo en un programa abrir un archivo en modo W para cargar 5 registros. Después, ¿verdad?, en ese mismo programa, después abro en el modo A. ¿Qué significa eso? Que los 5 registros permanecen en el archivo y se van adicionando los registros que voy cargando a partir de la siguiente ejecución del programa, y así sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad?,
de TXT, ¿verdad? En donde estamos haciendo una impresión con fscanf, estamos leyendo, tenemos un while acá, ¿verdad? En donde estamos, eh, digamos, cargando la información y luego acá terminamos, ¿verdad? Este es un ejemplo así muy sencillo, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Y los archivos secuenciales se pueden abrir, ¿verdad? Con esta extensión TXT o también con la extensión, ¿verdad? .dat, ¿verdad? Se puede abrir, o sea, sí, se pueden crear, mejor dicho, de las dos formas, sin ningún problema. Ok, ahora voy a volver a nuestra aula principal y bueno, vamos a continuar. Pero antes de continuar, ¿verdad? Voy a hacer un poco un ejemplo, ¿verdad? De al final de cuentas, ¿qué es lo que podemos hacer con un archivo secuencial? Primero que todo, ¿se siguen utilizando los archivos secuenciales? Sí. ¿De qué modo? Como archivos de transacciones o de movimiento. ¿Cómo se empezaron a utilizar los archivos secuenciales? Y ahora les voy a mostrar. Vamos a suponer de que tenemos un campo número de vendedor e importe de venta. Bueno, tenemos número de vendedor 1, importe de venta $5. Después número de vendedor 3, importe de venta $10. Después tenemos número de vendedor 8, importe de venta $8, $9 para evitar confusiones. Bueno, vamos a suponer que yo creé este archivo secuencial que se llama ventas. Pero aparte, ¿verdad? Del número de vendedor e importe de ventas, por ejemplo, perdón, sorry, vamos a hacer algo más práctico, disculpen. Vamos a tener, ¿verdad? Código del producto, disculpen, descripción y stock. Me confundí con corte de control, disculpen chicos. Ahora sí, disculpen la herradura. Stock. Bueno, código del producto 1, descripción AAA y digamos que hay 50 en existencia. Código del producto 4, digamos BBB y hay 45 en existencia. Ok, código del producto 7, ¿verdad? CCCC y hay 60 en existencia. Digamos que ese fue mi primer archivo creado. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero dar de alta a más registros? Y bueno, y ahí es donde aparece este concepto de padre-hijo, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es, primeramente, volver a crear otro archivo donde tenemos la descripción y tenemos también el stock, ¿verdad? Y ahí voy a poner código 2, descripción V, stock 85. Y voy a poner código 5, perdón, stock SSS, perdón, descripción. Y voy a poner acá 62, que hay un stock. Bueno, tenemos dos archivos ahí, pero yo quiero hacer uno solo de ellos. Entonces ahí es donde aparece, como les dije, el concepto de padre-hijo, ¿verdad? Así se trabajaba con los archivos secuenciales. ¿Y en qué consiste eso? Y acá yo voy a tener el hijo, ¿verdad? Voy a crear código, voy a crear descripción, ¿verdad? Y voy a crear stock. Perfecto. Leo este registro y también este otro registro, ¿verdad? Al mismo tiempo. Leo, repito, este registro y este otro registro. Bueno, si este código es menor a este código, ¿qué sucede? Y esto que está acá, ¿a dónde viene? Viene acá.
¿Y qué sucede con este? Que acabé de leer. Y este viene acá. Perfecto. Ahora leo este y leo este. Este código es menor a este código. Sí. Entonces, ¿este a dónde viene? Viene acá. ¿Este a dónde viene? Viene acá. Y después me queda este nomás ya. Este no hay otra que traerle nomás ya directo acá. Viene ahí. Ahí yo ya tengo un archivo más grande, ordenado, ¿verdad? Y ahí usé padre hijo. Bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer con esto? Y se supone que es el stock lo que tengo que actualizar. ¿Y el stock cómo se va a actualizar? Y depende. Si es una venta, el stock tiene que bajar. Si es una entrada que nuestro proveedor nos trae, el stock tiene que subir. Entonces ahí creo un archivo de movimiento en donde voy a tener también el código, voy a tener, ¿verdad?, la cantidad, ¿verdad?, y el tipo de movimiento. Tipo de movimiento. Bueno, vamos a tener código 1, cantidad, digamos, 5 y fue una venta. Después código 1, ¿verdad? Se vendió 10, ¿verdad? Una venta. Perfecto. Ahora código 2, ¿verdad? Cantidad, digamos, 100, ¿verdad? Y es una entrada. Mi proveedor me está trayendo. Después voy a tener, ¿verdad?, por decir nomás ya, para no alargar demasiado, código 5, ¿verdad? Y digamos que se vendieron 6 y fue una venta. Bueno, ahí voy a volver a usar padre hijo para la actualización. Así se trabajaba con los archivos secuenciales por mucho tiempo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear el hijo acá. Y luego, ¿verdad?, leo este registro y este registro. ¿Se trata del mismo código? Sí. Perfecto. Entonces significa que, ¿verdad?, acá hubo una venta. ¿Y cuánto se vendió? Y se vendió 5. ¿Qué pasa con mi stock? Y mi stock baja ahora, como que se vendió, baja a 45. Voy a poner ahí mis cálculos auxiliares. Después, ¿verdad?, leo este registro. ¿Es el mismo código? Sí, se trata todavía del artículo 1. ¿Qué pasó? Se vendió. ¿Cuánto se vendió? 10. Entonces ahora mi stock, ese es mi cálculo auxiliar, ¿verdad? Quedan 35. Después yo leo este código. Entonces ahí, ¿qué sucedió? Como este código es menor a este código, entonces ahí tengo que actualizar, ¿verdad? ¿Y cómo actualizo? Acá. Este viene acá. Bueno, pero el stock, ¿cómo va a estar ahora? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo debe quedar mi stock? Miren que nosotros tuvimos dos movimientos. Mi stock estaba en 50. Tuvimos dos movimientos de venta. ¿Y cuánto queda entonces en stock? ¿Quién me dice? Queda 35. Va a disminuir, bro. Sí, Sí. exacto. Sí. Genial. Va a disminuir, ¿verdad? Porque acá pues yo puse mis cálculos auxiliares para no olvidarme. Bueno, ¿a dónde está mi puntero ahora? Mi puntero está acá y está acá. Entonces se trata del mismo artículo. ¿Y acá qué pasó? Dice que es una entrada. ¿Qué tiene que pasar con este stock? Tiene que aumentar. ¿A cuánto? A 185. Perfecto. Después leo este, ¿verdad? Y leo este. Entonces ahí hubo un cambio. ¿Y qué tiene que suceder? Este tiene que venir acá. ¿Y qué pasa con mi stock? Y ahora es 185. ¿Por qué el stock de 2 está en 185? Porque mi proveedor me trajo 100 artículos más. Digamos que es algo ya, es un artículo que se de temporada, entonces ya directamente, ¿verdad?, estoy preparando mi stock. Digamos que es algo que se va a vender durante este otoño e invierno. Perfecto. Entonces, después, ¿verdad?, mi puntero está acá y mi puntero está acá. Este es menor a este. ¿Qué significa eso?
que este no tuvo movimiento, ¿verdad? Que ni se vendió ni mi proveedor me trajo nada. Ese pasa así mismo ahí abajo. Ahora mi puntero está acá y mi puntero está acá. La misma historia, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó acá? Mi stock estaba en 65, 62 y se vendieron 6. Entonces, ¿cómo va a quedar mi stock? Va a quedar en 56, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Mi puntero después viene acá y ahí, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que hacer el programa? Este tiene que venir acá. Y acá mi nuevo stock que es 56. ¿Por qué es 56? Porque se vendieron 6, ¿verdad? Del código 5. Este 7, ¿verdad? Acá este ya terminó de procesarse. Entonces este 7 baja directamente acá. Y ese es el famoso padre-hijo, si alguna vez escucharon por ahí. Así funciona padre-hijo, ¿verdad? Y así se trabajaba antes. Los procesos, ¿verdad? Eran engorrosos y duraban horas. Hasta que después apareció como medio de almacenamiento el disco duro. Y ahí ya se pudo manejar ya archivos relativos y archivos de organización secuencial indexada. Antes de continuar, ¿alguna duda, alguna consulta, por favor? Volví a nuestra aula virtual, no estoy proyectando nada. Se entendió bien, profe. Ok, genial. Bueno, César, ¿todo claro? Sí, profe. La pregunta que tenía un poco es en los archivos de acceso directo, eh, cuando, cuando existen registros de por medio que no existen. Si vamos al uno, de 1 al 10 y por ejemplo el 7 8 no existe, ¿cómo se graba la información si es que se ingresa el 7 y no existe? No, ¿sabes cómo es el archivo relativo? Te voy a explicar. Vamos a darlo, pues ya que preguntaste te voy a explicar. Vamos a suponer que nosotros vamos a crear un archivo relativo chiquitito nomás, que va a tener, ¿verdad? Estos registros, uno 2 3 4 así, ¿verdad? Y para que sea más sencillo, Profesor, ¿sí? no estás mostrando nada ahora. Bueno, ya, gracias por la info. Termino acá de hacer mi dibujito, ¿verdad? Y ahora sí, ahora voy a proyectar. Sorry. De la emoción eso es. Bueno, vamos a seguir tomando, ¿verdad? El mismo ejemplo de código, descripción y artículo. Bueno, pero vamos a hacer, cuando nosotros vamos a trabajar con archivos relativos, lo primero, de lo primero que se hace es crear el espacio para el archivo. Ahí le tenemos que decir cuántos registros va a tener nuestro archivo. Para no complicarnos la vida, yo acá en este ejemplo, nuestro archivo va a tener 10 registros nada más, ¿verdad? Y vamos a tener como siempre código, ¿verdad? Descripción y el stock. Bueno, yo ya creé, ¿verdad? Estamos trabajando con relativos y nada ahora, ¿verdad? Yo ya creé el espacio, bueno, y viene el gerente y me dice, empezar nomás ya César a cargar tu archivo porque mañana a primera hora ya abre la tienda y ya vamos a empezar a vender. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo primero que me aparece es un artículo que su código es 3. Atiendan bien, ¿verdad? No, vamos a suponer que es FFF y hay 150 en stock. Eso es lo primero que me trajeron para cargar. Después, ¿verdad? Enseguida aparece otro, ¿verdad? Y su código es, esperen un ratito, 4 5 6 7, ¿verdad? Su código es 7, ¿verdad? Bueno, ZZZ y hay 200 en stock. Bueno, y ahí voy a lo que me preguntó Alberto. ¿Qué pasa cuando se dan saltos y estos registros quedan vacíos? Si nunca existen códigos 4, 5 y 6, estos registros quedan vacíos. Eso hay que tener bien en claro desde un primer momento.
Después me viene, ¿verdad? A ver, 8, 9, 10. Un código 10, ¿verdad? Y digamos XXX, ¿verdad? Y hay 300 en stock, ¿verdad? Ese es el tema con el archivo relativo. Cuando hay saltos, ¿verdad? Entonces los registros, ¿verdad? Que hay entre la posición XX y la posición ZZ quedan en blanco, que es este ejemplo, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, no está muy alejado de la realidad, porque es muy difícil que cuando empecemos a cargar nuestro archivo, la gente o los que están ahí a nuestro lado nos pasen los códigos en forma ordenada, ¿verdad? Ellos van a pasarnos lo primero que tengan a mano, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir cargando, ¿verdad? Y si nunca hubo código 4, código 5, código 6, entonces, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y quedan en blanco los registros. Pero esto, por ejemplo, con el campo número de cédula e identidad, lo que es más factible, ¿verdad? Porque si yo creo un archivo relativo en donde voy a guardar los números de cédula de ustedes, va a haber grandes saltos. Porque a lo mejor, por ejemplo, César tiene, ¿verdad? Me refiero al compañero Santa Cruz, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, el número de cédula 5 millones y Alberto tiene 6 millones y Fiorella tiene 7 millones. Entonces, ¿qué va a suceder en la práctica? La cédula de César Santa Cruz va a estar en la posición 5 millones. La cédula de Alberto va a estar en la posición 6 millones. Eso significa que entre la posición, ¿verdad? De la cédula de César y la de Alberto, que hay un gran salto y va a haber 1 millón de registros en blanco, ¿verdad? Estoy redondeando. Y la misma cosa va a ocurrir, ¿verdad? Entre Alberto y Fiorella, ¿verdad? También va a haber 1 millón de registros en blanco, ¿verdad? Pero eso hoy en día ya no nos debe preocupar, porque gracias a Dios que en este mismo momento, ¿verdad? Ya no hay problemas con la capacidad de almacenamiento de los medios magnéticos. Por lo tanto, ¿verdad? Esos saltos que se dan, bueno, hay que dejarlos así nomás, sin preocuparse por eso. Porque ¿dónde es lo que se va a ganar con un archivo relativo? Se va a ganar en el proceso. Porque como les digo, el acceso es directo. Hay otra alternativa. Hay otra alternativa que son los archivos de organización secuencial indexada, ¿verdad? ¿Cómo funcionan los archivos de organización secuencial indexada? Ya que estamos hablando, vamos a meterle ya con todo, ¿verdad? Bueno, los archivos de organización secuencial indexada funcionan así, pero vamos a hacer unos cambios acá. Bueno, esperen, no olvidé de... Sorry. Ahí estamos. ¿Dónde nos quedamos? Archivo secuencial indexado. Bueno, les dije que íbamos a hacer unos cambios acá, ¿verdad? Y me olvidé nomás de proyectar, ustedes por eso no vieron. Pero ¿qué cambio es lo que hice? Cambié los códigos, fíjense, ¿verdad? ¿Y este qué es? Este es un archivo secuencial. Hay que tener bien en claro. Este es un archivo secuencial, ¿verdad? En un archivo secuencial sabemos nosotros, ¿verdad? De que no va a estar ordenado tampoco, así como estuvimos mencionando los códigos, ¿verdad? Nos traen, nos pasan y nosotros nos vamos cargando así, ¿verdad? Pero eso sí, un ratito. Acá voy a poner otro código. En un archivo secuencial no van a ver esos blancos. Acuérdense que los registros van uno tras otro. Así va a ser nuestro archivo secuencial, chicos. No van a ver esos blancos. ¿Y qué es lo que se crea acá? A lo que se llama índice. O esta definición me gusta más, tabla. En donde, ¿cuál es la clave? La clave es código, ¿verdad? Código del producto. Entonces, este sí está ordenado, ¿verdad? ¿Y cómo está ordenado? Ya les digo. Un momento.
Bueno, a ver, código uno, a ver, código 2, ¿qué viene después? Código 5, código 11, código 12. ¿Y qué hay acá? Posición relativa, así se le dice. Bueno, el código uno, ¿en dónde está? Está en la posición 5. El código 2 está en la posición 4. El código 5 está en la posición 1. El código 11 está en la posición 3. El código 12 está en la posición 2. Entonces, ¿cómo yo accedo? Esto son dos archivos distintos, ¿verdad? Pero ¿cómo yo accedo a lo que está acá? Lo hago a través de lo que está acá. Digamos que yo, ¿verdad?, quiera acceder al registro número 5. Entonces vengo, ¿verdad?, y acá encontré el registro 5. Perfecto. Encontré el registro 5 acá, que es este. Y me dice, ¿qué me dice? Que el registro 5 está en la posición 1. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Una vez que sé que el registro 5 está en la posición 1, entonces vengo acá, 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 acá y ahí. Y me posiciono acá. Es lo mismo, chicos, que si ustedes tienen un libraco, Deitel y Deitel, que es nuestra Biblia, ¿verdad? Ustedes ya habrán visto Deitel y Deitel, ¿verdad? Enorme es el libraco. Entonces no van a estar buscando ahí uno a uno archivos relativos, hoja por hoja. No. ¿Qué van a hacer? O sea, archivos secuenciales, por ejemplo. Quieren saber algo sobre secuenciales. No van a estar ni buscando hoja por hoja. ¿Y qué van a hacer? Y bueno, simplemente van a irse a dónde? Al índice. Y una vez que en el índice ubicaron lo inherente a archivos secuenciales que está en la página 957, pues se van a la página 957. Y así mismo funcionan los archivos de organización secuencial indexada, ¿verdad? Entonces, en una sola clase hoy ya vimos los tres tipos de organización de archivos que hay, ¿verdad?, en la sesión de hoy. Y, ¿verdad?, ahora voy a volver acá y quisiera saber si hay alguna consulta que ustedes quieran hacerme, porque yo después les quiero consultar algo. ¿Todo claro, chicos? Sí, decime, Alberto. Repasando, entonces, tenemos secuencial indexada y acceso directo, ¿verdad, Sí, profesor? así mismo. Sí. Archivo secuencial, o sea, archivo de organización secuencial, número uno. Archivo de organización secuencial indexada, número 2. Y archivo de organización directa o relativa, número 3. Nosotros, ¿cuáles vamos a dar? Archivos secuenciales, ¿verdad?, y archivos relativos. Eso vamos a desarrollar. Así mismo. O sea que en nuestra cátedra no abarca archivos de acceso directo. Sí, y eso vamos a dar, Alberto. Claro que vamos a dar. Sí, Ok. vamos a dar eso. La última parte. Bueno, ahora lo que yo les quería consultar es para que yo pueda hacer una buena planificación, jóvenes. Hoy estamos al día 26 de abril. Bueno, ¿alguien sabe cuándo es nuestro segundo parcial? La fecha. Nadie tiene esa info. Voy a mirar, profe, yo tengo mi calendario. Ah, bueno. 26 de mayo, profe. Bueno, 26 de mayo, un ratito. 26 de mayo es un día jueves. Eso significa que nuestra siguiente clase va a ser el 3 de mayo, el 10 de mayo y el 17 de mayo, ¿cierto? Tres clases más vamos a Sí. tener, ¿verdad? Sí, Digamos, profe. genial. Nos va a dar el tiempo, pero así bien espectacular, como para que desarrollemos todo nuestro programa de estudio, ¿verdad?
Y eso la verdad que me pone más contento que perro con dos colas. Profesor, quítate una cola porque posiblemente el 16 ya se empiezan los parciales. Porque Ah, nosotros normalmente solemos rendir en la segunda semana y el 26 va a ser la segunda semana. ya, ya, oye, miran por esa información, oye, me amayo, un ratito. Entonces, el 3 y el 10 es lo que tenemos clase todavía. Porque el 16, Así mismo, a partir del 16 comienzan los segundos parciales. así mismo. Ok, genial. Bueno, No, entonces, no, sí, te escucho. no tengo nomás acá a mano para confirmar, pero te digo nomás que nosotros solemos rendir la segunda semana. Se Ujú. inicia con matemática, que Permiso. normalmente toca el lunes. Sí, Yo tengo y el 23 rendimos matemáticas. 23 recién. Agradecemos Ah, mucho. ya. em, Entonces quiere decir que vamos a poder tener clase el 17. sí, sí, así mismo. Tenemos tres clases a partir de hoy, ¿verdad? Así mismo va a ser. Y bueno, entonces, ¿verdad? Lo que nos quedaría es ver, ¿verdad? Y tenemos tiempo. La primera, yo preparé dos, eh, digamos, ejemplos de archivos secuenciales, ¿verdad? Y vamos a ver tranquilos el primer ejemplo. Y en la otra semana comenzamos ya con el segundo ejemplo. Y después ya pasamos a corte de control, ¿verdad? Pero yo no quería ir directo al grano como los dermatólogos en la sesión de hoy, sin antes darle esta entrada, esta introducción que estuvimos viendo. Porque como suele decir el profe Telles, ¿dónde está acá el secreto? En los conceptos. Entonces a mí me interesa que tengan bien claro el concepto de archivo de organización secuencial, archivos de organización relativa o directa y archivos de organización secuencial indexada. Por eso que estuvimos viendo bien esa parte hoy, ¿verdad? Para que ustedes no tengan dudas después al respecto. Y ahora entonces voy a proyectar y vamos a ver de los dos ejercitarios que preparé, vamos a ver el primero de ellos. Y ese código está en el aula virtual. Bueno, un ratito. Acá está. Genial. Bueno, en este caso tenemos ya acá. ¿Ven ustedes el código ahí, verdad? En C. Sí, se ve, profesor. Sí, Ok, perfecto. Bueno, este es un archivo secuencial, ¿verdad? Muy, muy sencillo. ¿Por qué le digo que es muy sencillo? Porque tiene nada más que un solo campo nomás nuestro registro. Pero vamos a ir por parte, despacito, ¿verdad? Bueno, primero que todo, ¿verdad? Esos números incluye ya no hace falta que, ¿verdad? Miremos demasiado. Pero acá, vamos a detenernos acá. Estoy declarando acá, ¿qué cosa? Estoy declarando una variable numérica entera que se llama número. ¿Qué estoy declarando acá? Es lo que habíamos visto que se llama alias, ¿verdad? ¿Para qué uso el alias? Y para poder después abrir mi archivo. Para, digamos, definir el alias, mi alias tiene que ser un puntero. Perfecto. Vamos a continuar. Y acá es, ¿verdad?, en donde estamos haciendo qué cosa. Primero, estamos usando el alias. Esa es la sintaxis. Esta sintaxis vamos a usar siempre para abrir un archivo secuencial. ¿Cómo se va a llamar nuestro archivo? ¿Verdad? Se va a llamar números.dat. También le podemos llamar txt sin ningún problema. De hecho, cuando lleguemos a relativos, a archivos relativos, ahí vamos a ver un archivo que es un txt, ¿verdad? ¿Y para qué va a ser mi txt? Para poder imprimir directo a través del Word. Es un artificio que vamos a usar, porque el lenguaje C no tiene impresora. Pero dejémoslo, ¿verdad?, por el momento ahí. Y después acá, el modo de apertura. Acuérdense, W significa que cada vez que yo abra mi archivo y empiece a cargar registro,
Entonces se va, la segunda vez que yo ejecute este programa, si había 100 registros y lo abro nuevamente en modo W, esos 100 registros se van a perder y se empieza a cargar de a uno el archivo. Si yo no quiero que se pierdan esos 100 registros que ya había cargado, no tengo que abrir como W. ¿Cómo tengo que abrir? Como A. ¿Se acuerdan de eso que estuvimos viendo ahí al comenzar la sesión? W, A, R, etcétera. Bueno, eso es vital para que podamos procesar, ¿verdad? Nuestro archivo en forma correcta, ¿verdad? Y después tenemos, ¿verdad?, un indicador null, ¿verdad? En caso de que el archivo por algún motivo esté averiado, entonces tenemos que prever esa situación. Si no sucede esto del null, si no se activa, entonces ¿a dónde entramos? Y entramos acá, ¿verdad? Perfecto, ¿verdad? Acuérdense, cuando se procesa un archivo, ¿cuál es el esquema? Se abre el archivo, se procesa y ¿qué se hace después? Se cierra. ¿Dónde se cierra? Acá. Acá estoy cerrando. Pero vamos a focalizar nuestra atención en esta partecita, ¿verdad? Entonces, desde mi teclado yo acá estoy ingresando un número, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad?, ingresé un número, el número 5. ¿Y qué hago después? Almaceno esa información acá. Con fprintf estoy grabando, así decimos, ¿verdad?, en informática. Estoy grabando mi registro, que tiene un solo campo. ¿Y cómo se llama mi campo? Número. Y después, ¿qué hago acá? Ingreso al segundo número, ¿verdad? Y fíjense que acá hay una iteración. Acá hay una iteración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo eso dentro de este while. Bueno, ¿y cómo lo que voy a terminar de cargar acá? En este caso, para este programa, ¿verdad?, acá está. Cuando yo no quiera más cargar registro, le doy control Z enter y ahí termino el proceso. Y cuando le doy control Z enter, ¿qué va a ocurrir? Y se va a cerrar mi archivo. Se va a cerrar mi archivo acá y va a terminar el proceso. Y eso es más lo que va a suceder, ¿verdad? ¿Qué yo hice en este programita? Cargué información por primera vez. Bueno, ¿qué me falta ahora? Y yo tengo que corroborar si lo que cargué está o no está en el archivo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y ahí es donde viene el segundo programita, que es este. ¿Para qué este segundo programita? Para poder leer el archivo. ¿Qué archivo? Y el que grabé en el programa anterior. Como siempre, ¿verdad? No se olviden. Declaro la variable, ¿verdad?, el alias, abro mi archivo números.dat. Tengo que tener cuidado acá, porque si en el programa anterior tenía otro nombre y acá la abro con otro nombre, entonces, ¿verdad?, o cañuta la compilador. Y lo que les dije, ¿en qué modo estoy abriendo ahora? Ahora ya no estoy abriendo en modo W, ahora estoy abriendo en modo R de read o lectura. Bueno, ¿qué pasa después? Muy sencillo, se arma un ciclo, una iteración, ¿verdad?, que es esta partecita. Entonces, ¿verdad?, con fscanf, ¿qué yo hago? Leo lo que cargué. Leo el primer registro, chicos. Acá leo el primer registro. Y entonces, ¿verdad?, pregunto, ¿ese es o no es el FOF? Y no va a ser ni si es el primer registro, ¿verdad? No tiene pues sentido. Entonces, que solamente que esté vacío mi archivo y quiero leerlo. Entonces, como no se activó el indicador FEOF, ¿qué pasa con número? Y ese número imprimo ahora en mi pantalla. ¿Y qué hago después? Y leo el segundo registro acá, ¿verdad? ¿Y qué hago con ese segundo registro? Y lo imprimo, ¿verdad? Y leo el tercer registro y lo imprimo. Y así sucesivamente. Cuando salgo de esta iteración que está acá, acá está la iteración. Ahí está. Que es este, ¿verdad? Este while, esa iteración. Cuando salgo de esa iteración, cuando se activa mi indicador EOF. ¿Y qué tengo que hacer antes de que termine mi programa? Tengo que cerrar mi archivo, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo sencillo, ¿verdad?, de creamos un archivo, el registro tiene un solo campo, ¿verdad?, y después leemos lo que cargamos, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos acá? Veamos.
Acá este programa lo que hace es de ese mismo archivo captura el mayor número que cargue en el archivo, ¿verdad? Y entonces acá ya tenemos una diferencia con qué, por ejemplo, con los vectores. Yo en un vector cargo toda la información, ¿verdad? Determino el mayor elemento del vector, pero ¿qué pasa con esos elementos del vector? Una vez que termina la ejecución del programa, se pierde esa información, porque los vectores a dónde almacenan la información, en el área RAM de la memoria. Por lo tanto, como ustedes saben, el área RAM es volátil, y cuando se termina la ejecución del programa, o se apaga el equipo o se corta la electricidad, ¿verdad? Entonces, y yo tengo una PC de escritorio sin UPS, entonces se va a perder toda la información. Entonces, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a leer otra vez el archivo, pero voy a determinar el mayor. Acá, como siempre, declaro dos variables, número y mayor. ¿Para qué mayor? Y ahí yo voy a almacenar el mayor de los números que cargué en mi archivo. Acá abro como números.dat, ¿verdad? Está mi alias como siempre, y obviamente tengo que abrir en modo R otra vez porque voy a leer. Perfecto. Una vez que abrí mi archivo, entonces entro acá en esta parte. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, imprimo, ¿verdad? O sea, perdón, leo el primer registro, capturo como si fuera el mayor y luego imprimo el primer registro acá. Luego, ¿qué hago? Leo el segundo registro acá con fscanf, y si el número de este segundo registro es mayor al auxiliar que estaba acá, ¿cuál es el nuevo mayor? Y el nuevo mayor es el número, pero ¿de dónde? Del segundo registro, ¿verdad? Y esto va formando, ¿verdad?, un ciclo. ¿Y cuándo se va a salir de ese ciclo? Cuando se lea el último registro. ¿Cómo vamos a salir? Y a través del indicador FEOF, ¿verdad?, que tenemos acá. Y entonces, una vez que salimos de ese ciclo, imprimimos el número mayor es y colorín colorado. Bueno, ahora vamos por partes. Vamos a ejecutar y vamos a compilar. No hay errores. Entonces vamos a ejecutar y voy a cargar número. Voy a cargar el número 10, el número 2, el número 10, dije que cargué el número 5. Ahora sí, el número 10, el 22, bueno, el 14, el 16, ¿verdad? Y ahí ya podemos ver a ojo que 22 es el mayor. Pero ¿cómo termino? Acuérdense, control Z, enter. Ahí terminó. Terminé de hacer qué cosa, de cargar mi archivo. Bueno, perfecto, voy a cerrar esta ventana y ahora me voy a ir al siguiente programa de lectura. Ahora voy a compilar y luego voy a ejecutar. Y ahí tenemos, ¿verdad? Eso que tenemos a la izquierda dice, ahí están, fíjense, ¿verdad? En el mismo orden en que cargué, ahora se va apareciendo la información. A ojo, nosotros ya vemos acá que el mayor es 22, pero todavía no ejecutamos ese programa. Entonces cierro esta ventana y ahora me voy a este código. Voy a ejecutar, primeramente voy a compilar, no hay error, y ahora voy a ejecutar. Y ahí me trae, el número mayor es 22. Perfecto. Vamos a suponer que yo quiera seguir cargando más registros en este archivo sin que se pierda lo que ya cargué. Entonces vengo acá y le cambio el modo. Le cambio a A. Entonces voy a ejecutar, voy a compilar, no hay errores. Y ahora voy a empezar a cargar más números. Digamos el número 31, el número 7, el número 16, el número 40, ¿verdad?, el número 35, el número 37 y ahora control Z, enter, ¿verdad? Y bueno, esto que está acá se va a adicionar, ¿verdad?, a lo que estaba antes. Vamos a ver, ahí está, fíjense, se adicionó a lo que ya había. ¿Por qué? Porque yo
en la segunda ejecución del código cambié el parámetro y en vez de W le di A. Y ahora vamos a ver un poco con todos estos registros nuevos que cargué, cuál es el mayor. Y dice que el mayor es 40. Acá está. ¿Verdad? Entonces ahí, ¿verdad?, está la importancia de saber abrir el archivo en el modo correcto. Puede ser W o puede ser A, sin ningún problema. Ahora yo voy a dejar de compartir y voy a volver a nuestra aula virtual, y entonces antes de cerrar la sesión les voy a consultar si tienen alguna duda. ¿Alguna consulta, jóvenes? De mi parte, ninguna, profe. Ok, gracias, mi hija. Alberto. César Manuel. No, profe, ninguna. Ok. Elías Ezequiel, ¿alguna consulta? Bueno, si ustedes no tienen objeciones, entonces levantamos la sesión. ¿Está bien?